Hoy vamos a platicar de Fórmula 1. En este país donde ayer tuvimos 140,000 expertos en Fórmula 1 en el Autódromo Hermano Rodríguez, me da gusto que haya tal fervor, que haya tal agrado de la gente por la Fórmula 1 en este país. Se ha convertido en una afición impresionante, sobre todo muchos que se han sumado a este tema de la Fórmula 1. Mire, el automovilismo en este país ha gozado de una popularidad desde los años 50. En aquel entonces, el señor Martín Moreno, Enrique Martín Moreno, pues tuvo a bien llevar a cabo la carrera panamericana, todo esto impulsado desde la enorme afición del presidente Adolfo López Mateos al automovilismo. Y el transcurso de la carrera panamericana por todo el país generó en ese tiempo, estamos hablando hace 70 años, una afición que se ha ido renovando al paso del tiempo. Pero hay una enorme afición latente en este país que la hemos visto explotar en algunos eventos automovilísticos, como lo fue en su tiempo Adrián Fernández cuando vino a México, a Monterrey, allá al Parque Fundidora, con la serie Champ Car, y luego vino a la Ciudad de México y se provocaban unas entradas increíbles, y había un fervor por Adrián Fernández también, y ahora pues lo de Checo también rebasa cualquier historia que pudiésemos pensar, mi estimado Christopher Rivera. Vemos un público exacerbado, un público fervoroso, un público que requiere de un ídolo y que ha hecho de Checo un ídolo. Ayer hubo un momento previo al arranque de la carrera cuando prácticamente los 140,000 aficionados se fue extendiendo el grito de Checo, Checo, Checo en algo verdaderamente inusitado. Es un fenómeno de popularidad, mi estimado Christopher. Y lo que vimos ayer en el Autódromo Hermano Rodríguez, yo creo que requiere de un poco de calma y pensar qué es este gran fenómeno de popularidad. ¿Cómo estás, Christopher? Bien, bien, mi querido Pablo, con el gusto de saludarte, con el gusto de estar con nuestros amigos aquí en Palabra del Deporte en esta tarde de lunes, arrancando una semana más. Eso, Pablo, el fenómeno del que diste cuenta, del que dimos cuenta quienes lo apreciamos a través de la televisión. Es un público al que le urgen precisamente figuras en el deporte, personajes a quienes admirar, a quienes valorar por su talento, por su personalidad, etc. Sin embargo, mi querido Pablo, esta afición que ovacionó a Checo Pérez, también me parece que exageró, no todos, un pequeño sector o algunos de ellos, exageró en ese fervor a la hora de involucrarse en lo que es este gran premio, a la hora de tomar su postura como aficionado, pero posteriormente ir más allá de lo que obedece su etiqueta de aficionado. Cuando eres aficionado tienes un límite, mi querido Pablo, y no puedes rebasarlo. Tienes que entender en qué evento estás, tienes que entender en qué clase de evento deportivo te encuentras, ¿no? Te quedas sentadito, te comportas y la verdad, mi querido Pablo, a lo largo del fin de semana, lamentablemente me di cuenta de aficionados que sobrepasaron esa línea. Molestando a los pilotos, estorbándolos, pidiéndoles autógrafos, yendo más allá de donde deberían. Abucheando al final en la premiación a un Lewis Hamilton que me parece no lo merece. Podemos tener empatías o no con un deportista, pero me parece que ante todo la caballerosidad. Si ya haces de este gran premio como aficionado, un gran premio maravilloso, provocando, siendo parte de que este sea uno de los mejores o el mejor en el Mundial de la Fórmula 1 por no sé cuántos años consecutivos, pues me parece que también tiene que haber una etiqueta en ese sentido. Y pues yo creo que lamentablemente se combinó una cosa con la otra. Finalmente, claro que tienes razón en lo que dices, pero yo creo que estos son temas menores ante la grandeza de todo lo demás. Tenemos un evento de casi 400,000 aficionados entre viernes, sábado y domingo. Una afición en su gran mayoría cálida, respetuosa. Pero bueno, pues siempre hay estos detalles, ¿no? El propio Checo Pérez les decía con el dedito que no abuchearan
a Lewis Hamilton, porque se ha generado una rivalidad, porque en el Gran Premio de Austin, pues el equipo Mercedes estuvo atacando al equipo Red Bull y pues algunos se lo toman a pecho, ¿no? Como si les estuvieran ofendiendo en primera persona. Pero yo creo que el fin de semana tuvo muchas cosas muy favorables. Por ejemplo, la derrama económica, la cantidad de fuentes de empleo que se generan ese fin de semana es fantástico. Me atrevo a decir que son miles de personas, aunque sea un contrato temporal, que agarran chambita y buen dinero. Luego, la derrama económica que generó este evento en la Ciudad de México es impresionante. Los hoteles todos estaban llenos al máximo. ¿Me lo permites, Pablo? Sí. Perdón que te interrumpa. 90,000 millones de pesos. Pues salió el señor Fadlala Acabani, que fue delegado que es ahora el de Fomento Económico de Así la es. CDMX, a dar cifras, ¿no? Supongo que es muy, pues también le ponen un poco ahí, ¿no? De picante a su cosecha, a su guisado. Me parece imposible cuantificar, tener un estimado. Pero yo creo que este evento sobrepasa todo lo que podamos pensar como un evento en la Ciudad de México por la siguiente razón. Los hoteles todos, como saben que este es el fin de semana más demandado de todo el año en la Ciudad de México, el más, se dejan pedir 5 y hasta 10 veces la tarifa habitual. Entonces ello genera también un impuesto local acorde a esa tarifa. Los restaurantes, el sábado en la noche, el viernes en la noche, el sábado en la noche, todos los restaurantes más caros de esta ciudad, todos llenos, y los menos caros también. De llamar la atención también que, sabiendo que esto es un evento de tal magnitud, no se hayan tomado medidas entre las autoridades, porque ayer se hizo un desastre de tráfico la tarde-noche con esta rodada de los de las motocicletas, que te los habrás encontrado por ahí. Que porque fue algo que se organizó así. No, lo venían planeando en redes sociales estos señores de las motocicletas y no pueden coincidir dos cosas de esa magnitud y una de ellas pues muy fuera del orden. A mí me tocó ver, a ti también, casi todos sin casco, muy agresivos contra los transeúntes, contra los automovilistas que se osaban voltearlos a ver. No, una cosa de llamar la atención y muy preocupante lo que se vivió con este tema de las motocicletas, esta congregación de motociclistas, haciendo algunos de ellos, no todos, tropelía y media. Y coincidió con la salida del autódromo. Entonces la Ciudad de México fue un caos vial desde el viernes, el sábado poco menos y el domingo volvió a ser un caos vial en la noche, que supongo ante un evento de esa magnitud pues tendrían que haber tomado medidas preventivas, sobre todo en la zona oriente de la Ciudad de México donde se genera todo este tema. Pero es un gran evento en cuanto a la proyección que de México se tiene en el mundo. Es un evento que muestra ese rostro del México que puede hacer bien las cosas. En esta ocasión fue tal el fervor y la cantidad de público que hubo desorden en el paddock, mismo que no pudieron corregir tampoco el domingo, a pesar de que el sábado ya se habían encendido los focos rojos. No sé qué fue lo que falló, pero pues espero que la gente que organiza el Gran Premio de México tomen cartas en el asunto, porque los boletos para el evento del año que entra, que es 27, 28 y 29 de noviembre, se venden a partir de mediados del mes que entra. Sí. Y hoy escuchaba a Alejandro Soberón y en 3 días se agotaron los boletos para este evento. Es decir, en noviembre se van a agotar los boletos. Es algo increíble este fervor y esta pasión desbordada que está generando algunos problemas como los que vivieron en el autódromo. Pero la gran mayoría de las noticias que se pueden hablar hacia el exterior creo que son muy positivas. En lo general, un evento de mucha categoría, Pablo, y creo que vuelve a demostrar nuestro país, los que están involucrados en la organización de este evento, que tienen los tamaños para hacerlo, ¿no? Y que además tienen tamaños no solamente para volverlo a organizar, querido Pablo, sino también para mejorarlo. O sea, mejorar un evento, un espectáculo que ya era maravilloso, año con año, tiene su chiste, ¿eh?
tiene Sí. su chiste y me parece que lo han hecho muy, pero muy bien. Estoy casi convencido que para el 2023 veremos todavía un evento con detalles todavía mucho más importantes en favor del espectáculo, en favor del aficionado. Por supuesto que ya en el terreno de la parte deportiva, Pablo, amigos, dicen que un sabor agridulce, etcétera. Yo me incluyo, sinceramente, yo esperaba un poquito más, no solamente de Checo, ¿no? Esperaba un poco más incluso de la carrera en lo Es que general. hubo poco, de la mitad de la carrera para atrás Sí. sí hubo buenos duelos. Oye, pero sin duda que es un evento importante. Y mira, acabamos, Christopher, amigos, de vivir el WTA 1000 en Guadalajara hace un par de semanas. Gran Premio de México el pasado fin de semana, ayer. Esta semana empieza el World Wide Technology Championship at Mayaková y seguirá promoviéndose ahora para el turismo del golf, todo ese destino maravilloso que es la Riviera Maya. Y tendremos NFL, tendremos el torneo de tenis de Acapulco, el torneo de tenis de Cabos, básquetbol de la NBA, béisbol de las grandes ligas. Son eventos que trascienden mediáticamente hacia el exterior. Lo único que yo leí negativo de la prensa inglesa, que se distingue por ser la más latosa, la más puntillosa en los Más temas, dura, sí. pues lo del paddock, y que la pista ofreció poco espectáculo, porque pues más allá del rebase de Checo a George Russell, ¿no? En la primera vuelta, Arrancada, sí. y me da mucho gusto saludar al señor Rubén García Novoa. Ya hemos estado aquí, Rubén, el señor Christopher Rivera y yo platicando pues de la trascendencia que tiene un evento de esta naturaleza para el mundo, con ciertos detalles que se salieron un poco de control, que no es lo habitual con la organización de Grupo CIE. El paddock estuvo muy desordenado, pero en general un evento muy bien hecho. Yo fui el día de ayer y me pareció pues los accesos, el orden bastante bien hecho. A pesar de algunos asistentes que siempre el mexicano queremos meternos donde no podemos no nos podemos meter, queremos hacernos los escurridizos y llegar a un lugar donde no tienes que estar. Incluida Pero la prensa, Pablo. incluida la prensa, que Sí, se sí, quieren sí, tomar fotos, ¿no? no, increíble. Van de Sí. chamba y se vuelven aficionados y piden autógrafo. Pero bueno, en la parte de racing, Rubén, pues muy poco show, ¿no? Para el público, si acaso el rebase de Checo a George Russell, y ya, la carrera se fue sin rebases, no hubo movimientos en los lugares, ni siquiera en las entradas a pits. Creo que fue un poco soso el Gran Premio, Rubén, y una expectación y eh, pues, un fervor del público inusitado hacia Checo Pérez, que es como un ídolo por lo que ha hecho en Fórmula 1. Te doy la bienvenida. ¿Qué tal, Pablo? Christopher, amigos, buenas tardes. Pues definitivamente coincido contigo, Pablo. Creo que no hay la menor duda de que CIE ha logrado una depuración para organizar estos grandes premios ejemplares. No sé si este año vayan a poder repetir el premio como el mejor evento de la temporada, y quizá por estos detalles, pues no, que ya hablamos de los aficionados, que quizá en su novatez o en su interés más por el happening está que en lo deportivo, ¿no? El lograr una selfie cerca de algún piloto y poderla subir a sus redes sociales y que eso les genere un cierto estatus, pero ni hablar de que se preocupen por el tema competitivo, tecnológico, los tiempos, las diferencias, las estrategias, ¿no? Yo creo que este es el riesgo y esta es una circunstancia que está generando la propia Fórmula 1 con todo esto que a algunos no les gusta, que lo cometemos, Pablo, aquí en el programa, de esta llegada de aficionados de streaming. En la tauromaquia les llaman villamelones. Pero aparte todos son expertos, Rubén. Ayer me tocó estar junto a unos expertos que te explican los detalles tecnológicos. Y Toto Wolff y Christian Horner pues son un par de tarugos a su lado, ¿no? Sí. Y bueno, creo que lo que vimos ayer es un poquito lo que tanto hemos señalado, ¿no? No es ir en contra
qué padre que estemos teniendo una euforia por el automovilismo, que haya ese interés de los patrocinadores, pero creo que hay que tener la conciencia, ¿no? El respeto a los espacios, a la profesión, entender, aprender más para poder incluso disfrutar más de este tipo de eventos. Pero en fin, fuera de eso y en lo importante que fue lo deportivo, me parece que sí, y esto no puedo responsabilizar absolutamente a nadie, es una circunstancia, pues no fue la carrera más emocionante de la temporada, muy, muy planita, no hubo realmente ningún momento más que, como bien dijiste, la forma en que Checo se cuela al tercer lugar desplazando a Russell prácticamente en la arrancada, y después de ahí no ocurrió nada, realmente nada. Entrando a lo que es ya un poquito más las tripas y las lecturas de lo que fue la competencia, pues me parece que se ratifica el gran diferencial que tiene Red Bull contra los otros equipos. Vimos cómo fueron capaces de, con una sola entrada a pits, utilizando neumáticos rojos, que si me lo hubieras preguntado antes de arrancar la carrera con qué iban a arrancar, te hubiera casi firmado que iba a ser con medios y probablemente terminar con duros, y no, la verdad es que tienen un control y un desarrollo que les permite gestionar y conservar sus neumáticos muy, muy bien, además de llevar un ritmo pues que nadie puede con ellos. Oye, Rubén, dos cosas técnicas, que eso es lo que a ti te gusta. Estuve viendo los tiempos de Max Verstappen a lo largo de las 71 vueltas, y hemos platicado muchas veces, incluso tuviste la osadía de quererme enseñar a manejar en pista y no lo lograste. Pero lo que me llama la atención de Verstappen es la constancia en el tiempo que ejecuta en todas las vueltas. El 1.22 y décimas para arriba abajo fue notable. Otra cosa, la pista en el Autódromo Hermano Rodríguez, ¿tú la has corrido alguna que otra vez? Supongo que has corrido ahí unas, no sé, 50, 80 carreras, Rubén, en tu vida como piloto. La temperatura de la pista cambia y cambia todo el setting. Me acuerdo que lo he vivido contigo cuando andábamos ahí y le hablabas al pit y le pedías que le quitaran cosas. ¿Cómo se llamaba el caster o cómo se llamaba caster o camber, dependiendo la hora, sí, la puesta? Cambia todo por la temperatura de la pista y cambia todo. Y entonces que un piloto, porque varió, había sol radiante en la carrera, luego se nubló, se sentía más fresco en una parte de la carrera hacia el final. Y eso cambia el setting, cambia todo. Y Verstappen igualito. Y los coches, algunos otros, pues no pudieron entender o manejar así la circunstancia, lo que nos habla de un setting increíble y unas manos privilegiadas. Sí, y un piloto que nos demuestra, una que va, te diría, sobrado, o sea, va totalmente bajo control durante toda la carrera. Su plano mental de las referencias de frenada, puntos de aceleración, puntos de doblaje, es una computadora este piloto. Realmente hacía mucho tiempo que no veía a alguien con estas capacidades tan espectaculares. Y bueno, si le sumas a esto el cochezote que traen, pues podríamos esperar que si esto se mantiene de esta manera y no dan pasos hacia adelante Ferrari y Mercedes, pues vamos a entrar a la era Red Bull Max Verstappen por algunas temporadas más, por lo pronto, hasta que no se cambie el reglamento, que será a partir del 2026, que habrá cambios importantes, y quizá esto permita pues que Max acumule o pueda hilar más campeonatos del mundo en lo que resta de estos 3-4 próximos años. Miguel Rubén, siempre un gusto saludarte, y precisamente en ese sentido, enfocándonos un poquito, pues no a Red Bull, sino a quien sería la escudería o el equipo que le estaría estorbando para lograr el 1-2, que en este caso obviamente es Ferrari con Charles Leclerc. ¿Qué ocurre con Ferrari? O sea, ¿qué alcanzas a pronosticar ya en lo que queda de la temporada de Fórmula 1, que es muy poco, sinceramente, para Ferrari? Hay quienes se atreven a manifestar que prácticamente Red Bull puede pensar ya en el 1-2 de la temporada, porque Ferrari, si bien la carrera fue muy plana, como lo dices, creo que los tres coincidimos en eso, una carrera que quedó a deber, pues Ferrari no deja de ser un equipo que por lo menos este fin de semana en la Ciudad de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pues tampoco tuvo un buen comportamiento. ¿Coincides con aquellos que Red Bull se puede quedar un tanto tranquilo en ese sentido de lograr el 1-2?
Chris, sí lo veo así y es lo que debiera ser. O sea, realmente la diferencia que tiene tecnológica los Red Bull, pues hace obligado ese resultado del 1-2. Ahora con el salto que dio Checo de una diferencia a su favor de 5 puntos, no solo le restó los 2 que tenía de menos, sino que además tomó 5 de diferencia a su favor, pues creo que empieza a enfilarse porque no veo que Ferrari tenga los elementos en diferentes aspectos, los problemas que tiene el equipo ya en su estructura, en su organización, en su liderazgo, la falta de rendimiento y ritmo, que pues en vez de ir para adelante creo que van para atrás, como los vimos este fin de semana, que sinceramente los vi perdidos, y sorpresivamente pues Mercedes me parece que toda esta experiencia y todo el conocimiento de los eventos previos que ha tenido en México siendo muy exitoso, pues pudieron sacar aquí mucha información, porque los vimos ciertos aspectos que Pablo no me dejarás mentir, como salir en la Q1 con llantas usadas, por lo que tú ya mencionaste, ese cambio de características en la pista dependiendo del horario y dependiendo de la temperatura y de la cantidad de hule, muchas veces contra la lógica, pero así aplica, porque lo hemos vivido, es a veces no tener hule nuevo para salir a calificar y con Rubén, tengo que ir a la pausa. Bueno, pues estabas platicando, Rubén, de temas tecnológicos, de la gran superioridad de Red Bull, que me parece, Rubén, si estás de acuerdo conmigo, que tiene un nombre y apellido y que se trata del ingeniero Adrian Newey, que es un privilegiado, un genio, ¿no? Del desarrollo de los autos, así como tuvimos en su momento a Colin Chapman, ¿no? En Lotus, o ¿quién habrá sido? Ken Tyrrell, ¿no? También fue un hombre que aportó mucho. ¿Quién más? Patrick Head también, que fue otro de los grandes ingenieros en los 80s con los Williams, aquellos de Alan Jones, de Keke Rosberg. Sí. Son genios de la ingeniería. Gurney también aportó mucho, ¿no? Sí, incluso siguen como piloto. Como piloto, pero él introdujo esto de los aleroncitos, ¿no? Y se le siguen llamando los Gurney a los alerones de la cajuela de los coches stock, digamos. Son gente... Cualquier alerón que tienen al final de la superficie, los famosos Gurney son como unos angulitos que te hacen juego para incrementar o reducir la baja presión. El downforce. Y con eso generar más o menos downforce, ¿no? Es un tema muy interesante. Oye, Rubén, nada más para comentar un tema técnico para los amigos que me llamó la atención que Mercedes apostó un poco más por downforce. ¿Qué quiere decir esto? La carga aerodinámica en las llantas traseras para que el coche pueda dar mejor vuelta. Pero eso, si le pones más carga aerodinámica para dar mejor vuelta, evidentemente que en las rectas eso juega en tu contra. Y Red Bull con Adrian Newey hizo una apuesta un poco más por privilegiar la menor carga aerodinámica para ir muy rápido en las rectas y eso jugó a favor. ¿Lo viste así, Rubén, o no lo viste por ahí? Definitivamente es correcto. La diferencia, me parece, Pablo, es que la eficacia que tiene el piso el piso de los RB18 permite precisamente esa bondad, que con menor carga aerodinámica, para evitar la resistencia al avance, pueden ellos también mantener el buen agarre curveando. Entonces, esto es definitivamente un desarrollo de este genio Newey, y Mercedes pues no ha logrado encontrar ese balance, por ello tuvieron que requerir, y ese diferencial tan importante de kilómetros de velocidad máxima que tenía Red Bull contra Mercedes, mientras unos buscaban downforce para tener desde el regreso de la curva 5 hacia las S y toda la parte de la llegada de Foro Sol, pues buscando tener ahí un buen ataque de downforce para mantenerse en trayectoria, y pues Red Bull con menos ala pues caminaba fuerte en las rectas, pero no perdía nada en la zona de curva. Mi querido Rubén, fíjate que este tema de la tecnología, exceso de tecnología de pronto en el deporte, ha propiciado que algunos se incomoden, ¿no? Es decir, regresamos a ese debate otra vez en el que
de pronto el piloto cuenta muy poco y la tecnología es lo que realmente le da para levantar los brazos al piloto, para presumir un campeonato o un triunfo, un primero, segundo, tercer lugar, como quieran. Yo te preguntaría, Rubén, ¿tú estás a favor de todo este bombardeo de la tecnología en un deporte eh, tan metódico de pronto, tan especializado como es el deporte motor, bajo lo que tú estabas acostumbrado y bajo lo que tú alcanzas, por supuesto, también a percibir? Y lo que ha generado todo esto, de pronto, pues son rachas muy importantes de diferentes escuderías. Hace un ratito hablabas de, será la época de Red Bull, antes fue la época de Mercedes, antes fue la época de Ferrari, en los últimos tiempos, ¿no? ¿Estás a favor de todo esto? ¿Eres de los que también le incomoda? ¿O estás simplemente muy contento y feliz con lo que alcanzas a ver con este bombardeo de la tecnología que se impregna de manera muy seria en el deporte motor? ¿O crees que todavía se puede llegar a un equilibrio en el que el piloto puede ser todavía aún más protagonista? ¿O ya lo es, mi querido Rubén? Caray, qué pregunta tan difícil. Mira, Cris, la verdad es que me gustaría que hubiera menos tecnología involucrada para que luciera más el talento de los pilotos, pero también entiendo que está toda esta parte de desarrollo de tecnología y todo lo que eso significa para la industria automotriz, para el mundo, para los conductores del día a día. Entonces es como que está siendo muy difícil mediar hasta dónde darle todos estos apoyos tecnológicos a los pilotos y que entonces se vaya reduciendo, entre comillas, la participación de los pilotos en los resultados. Me gustaría a mí echar un pasito para atrás en tecnología, quitar controles de tracción, quitar tanta electrónica, probablemente quitaría yo la telemetría, o por lo menos que durante los fines de semana no aplicara. O sea, que es muy complejo. Creo que encontrar esa fórmula de equilibrio que no sobrepase lo deportivo sin considerar el beneficio del desarrollo en la industria va a ser bien complicado que cambie, pero sí, en concreto, a mí sí me gustaría como que un poquito menos de lo que hay ya hoy en día. El tema ahí es que la Fórmula 1 pues, ha servido de gran laboratorio para desarrollar una serie de avances tecnológicos que a la postre los vemos en el auto de calle que usted y yo manejamos. Eso Sí. ha sido la Fórmula 1, ¿no? Ese gran laboratorio. Pero bueno, Rubén, pues seguiremos hablando de este tema, se termina la temporada. Me parece que el resultado, tú habías pronosticado 1-2 de Red Bull y tercero de Hamilton, ¿no? No, pensé que era Leclerc, sí, 1-2 de Red Bulls. Y luego Estaba Leclerc. convencido, y luego pensé que sería Leclerc quien podría estar ahí. No me esperaba que Mercedes pudiera dar el salto por la dificultad que hemos visto que ha tenido en la temporada y que sabíamos que iba a implicar este sacrificio, ¿no? De mucho más injerencia de la aerodinámica en el coche y que perderían pues algo de velocidad a tope. Sin embargo, bueno, pues este señor Hamilton, pues digamos lo que digamos, es un pilotazo, gestiona muy bien, maneja mejor todavía y pues no se pudo lo que me parecía que tendría que haber sido lo más lógico que ocurriera. Oye, Rubén, mañana te vamos a dar lata porque vi un rebase en NASCAR que nunca, nunca había visto algo igual. Este cuate que se fue pegado a la barda full para ganarles y poder seguir hacia... Mañana nos cuentas, ¿cómo se llama este piloto que hizo esa barbaridad? Es Ross Chastain, que es coequipero de Daniel, precisamente. Pero sí, es un tema muy simpático. Ahí en las redes podemos ver las imágenes de lo que hizo. Mira, mañana, si te parece, subimos las imágenes para todos los fans de Racing y luego nos explicas de qué se trató, qué implicaciones tiene o no el reglamento en ello y si se va a volver una práctica común en NASCAR, terminar las últimas vueltas recargado en el riel, haciendo peinol el coche, pero logrando el resultado. En fin, estuve oyendo unas grabaciones desde los propios autos de Elliot y otros que decían, ¿qué le pasó a ese loco? Pero bueno, yo nunca había visto algo así, ni con García Novoa cuando corría coches. Te mando un fuerte abrazo. Porque no me la sabía, si hubiera sabido que se podía hacer. Bueno, un fuerte abrazo, Rubén. Hablamos mañana. Ojalá puedas estar con nosotros. Será un placer estar con ustedes como siempre. Fuerte abrazo.